es decir, los agentes con antelación no conocen de la política monetaria expansiva, y eso se debe a que no va a entrar en conflicto con el supuesto de la rigidez de precios, ¿sí? Si los agentes supieran con anticipación, tal como le indicó Abel y Aníbal, los precios estarían subiendo inmediatamente, ¿sí? Entonces entraría en inconsistencia con el supuesto de rigidez de precios, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces recuérdense que el epicentro prácticamente va a ocurrir en cuál de todos los mercados, jóvenes, si es una expansión de la masa. El epicentro de ese shock, ¿en qué mercado se estaría generando? Dinero. Exactamente, muy bien, Carlos, en el mercado de dinero. En consecuencia, nosotros vamos a iniciar, cuando lo veamos en su momento, el análisis de los mercados a través del mercado monetario, ¿sí? Muy bien, entonces, jóvenes, vamos a ver primero efectos de largo plazo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el largo plazo con las variables económicas agregadas? ¿Sí? Largo plazo. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en el largo plazo? Si hay una expansión de M, recuerda que la M minúscula es el logaritmo de la M mayúscula, si hay una expansión de la masa, lo que va a pasar es que en el largo plazo vamos a tener precios de equilibrio mucho más altos, ¿sí? Es decir, que los precios de largo plazo sub 1 van a ser mayores a los precios de largo plazo sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, una expansión de la masa monetaria genera más inflación en el largo plazo. Tiene sentido, ¿verdad? Precios más altos. De tal manera que los precios más altos en el periodo sub 1 de largo plazo van a ser mayores al equilibrio inicial, si quieren verlo así. Es decir, el nuevo equilibrio de largo plazo va a tener precios más altos que el equilibrio de largo plazo inicial. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fundamento de esto, muchachos? Disculpe. Adelante, mi hermano, sí. Perdone, ¿eso es una P o es una R? Esta es una P, precios de largo plazo. Precios de largo plazo. ¿Y el palito arriba qué significaría en largo plazo? Exactamente, en largo plazo. Gracias. De hecho, aprovecho la pregunta de Nirvana para poder traer a colación las ecuaciones, porque el respaldo de esto, jóvenes, no es nada más que la ecuación 5, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos que defender el sistema de ecuaciones que está detrás del modelo que nosotros hemos construido, ¿verdad? O el que estamos estudiando, mejor dicho, ¿verdad? Porque cualquiera parece poner, sí, un incremento de la masa es consistente con una inflación más alta, pero ¿cuál es la ecuación que respalda ese comportamiento? Entonces nos vamos al sistema de ecuaciones. No les voy a mostrar cada ecuación, ¿verdad? Pero sí les quiero mostrar las que realmente son relevantes, como esta, ¿verdad? Vamos a ver acá, partir. Aquí está, miren, jóvenes, ecuación 5. El shock es a través de la masa monetaria, miren. Bueno, los precios de equilibrio, los precios de largo plazo, el P barra que nos estaba preguntando Nirvana, pues obviamente depende de la masa monetaria, porque no es nada más que una LM despejada en términos de los precios, lo que nos preguntaba Emilio en su momento, ¿verdad? Mire de dónde salen los precios de largo plazo. Y le decía, mire, hay que despejar la ecuación 3, que es la LM. Hay que sustituir la tasa de interés por la tasa de interés externa y hacer expectativas de variación cambiar igual a cero, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en la ecuación 5, es decir, el respaldo para poder afirmar que un shock de masa monetaria genera inflación de largo plazo más alta es esta ecuación que ustedes observan acá, miren, la ecuación 5. ¿Se acuerdan que nosotros definimos P barra en su momento como precios de largo plazo? ¿Sí? Muy bien. Y obviamente la intuición lo respalda, ¿verdad, jóvenes? Si estamos inyectando mayor masa monetaria, manteniendo constante la cantidad de bienes en la economía, pues nosotros sabemos que la inflación terminaría siendo un fenómeno monetario, como ustedes lo vieron en macro 1 o bien en macro 2, ¿sí? Bueno, al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Un incremento de la masa monetaria, ceteris paribus, un incremento del medio circulante, si lo quieren ver en el contexto del modelo de determinación de tipo de cambio basado en los fundamentales que nosotros vimos en su momento, pues va a generar un tipo de cambio de largo plazo, pues más depreciado, ¿sí? Lo cual implica que el nuevo valor del tipo de cambio de equilibrio, que sería E sub 1 barra, va a ser mayor a E sub 0 barra, ¿sí? Sabrán que las variables que tienen barras son variables de largo plazo. El subíndice hace referencia al equilibrio que estamos analizando, al nuevo equilibrio o al equilibrio inicial, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el respaldo de esto, muchachos? ¿Qué ecuación podría respaldar este comportamiento? Lo podemos ver en la ecuación 9. ¿Sí? ¿Qué pasa en la ecuación 9? La ecuación 9 nos indica que el tipo de cambio de largo plazo depende de los precios de largo plazo. Si los precios de largo plazo han subido, ¿qué pasaría con el nuevo tipo de cambio de equilibrio en el largo plazo? Pues va a subir. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en la ecuación 9, ¿verdad? De hecho, lo voy a mostrar, muchachos, para que ustedes digan, bueno, sí, ¿de dónde sale, verdad? Todas las ecuaciones que estamos viendo acá, muchachos, tienen respaldo, ¿verdad? ¿Sí? Ecuación 9. Revisemos, ¿verdad? Aquí tengo el tipo de cambio de largo plazo. Y es una función, entre otras cosas, de los precios de largo plazo. Entonces, si la masa monetaria conduce a inflación de largo plazo más alta, pues tiene sentido que el tipo de cambio, pues esté más depreciado. Miren, es una función directa, si quieren verlo así. ¿Sí? ¿Tiene intuición económica esto? Sí. Si nosotros estamos inyectando masa monetaria, dada la cantidad de dólares, pues el quetzal pierde valor. En consecuencia, pues se va a depreciar. Es lo que tenemos en la ecuación 9. Pues, jóvenes, gráficamente, ¿qué va a pasar en nuestro modelo? Pues lo que va a pasar es que, dado que el epicentro es en el mercado monetario, como lo indicó Carlos, eso va a generar un desplazamiento de qué función? Pues de la función Q o de la proyección Q. ¿Sí? Se va a desplazar hacia la derecha, generando como consecuencia ¿qué? ¿Miren? Q', Q'. ¿Sí? Entonces, al momento de generar una expansión de la masa monetaria, la proyección Q se desplaza hacia la derecha, generando precios más altos y un quetzal más depreciado. ¿Eh? Ahora sí, revisemos nuevamente lo que nosotros acabamos de escribir. ¿Sí? La inyección de la masa tiene su origen en el mercado monetario. ¿Sí? Lo que va a pasar es que la inyección de la masa va a generar una inflación de largo plazo mucho más alta, es decir, precios más altos. De tal manera que los nuevos precios de equilibrio van a estar por arriba de los precios de equilibrio inicial. Veámoslo acá. ¿Sí? La expansión de la masa monetaria que hace que desplace la proyección Q hacia la derecha va a generar precios de largo plazo más altos que los precios de largo plazo inicial. ¿Sí? P sub 1 barra es mayor a P sub 0 barra. Es lo que tenemos de este lado. El respaldo de la ecuación 5. ¿Sí? Al mismo tiempo, esa expansión de la masa hace que el quetzal pierda valor en el largo plazo, de tal manera que el tipo de cambio de equilibrio, el nuevo, va a estar por arriba del tipo de cambio de equilibrio inicial. Respaldo la ecuación 9. Uh-huh. Vuelvo a repetir, ¿tiene sentido lo que estamos analizando? Sí, en términos intuitivos, inyectamos más masa, esperamos más inflación, y mayor masa monetaria hace que el quetzal pierda valor. Jóvenes, ¿alguna inquietud hasta acá? ¿Lo que ha pasado en el largo plazo? ¿La historia tiene sentido? Muy bien, muchachos. Ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa en el corto plazo entonces? ¿Eh? Corto plazo. Corto plazo. Aquí vamos a utilizar el elemento que nos señaló Carlos, ¿verdad? Digamos, el epicentro de este shock ocurre en el mercado monetario. De esa cuenta se desplaza la proyección Q, ¿verdad? Que es parte del sector nominal, ¿verdad? El mercado monetario. Entonces vamos a analizar primero el mercado de dinero. Mercado de dinero. Mercado de dinero. ¿Qué pasa en el mercado de dinero, jóvenes? Al momento que aumenta la masa monetaria, vamos a tener que M menos P va a ser mayor a phi por Y menos lambda R. O sea, lo que estamos diciendo es que la oferta de saldos reales supera la preferencia por liquidez. ¿Sí? Entonces, digamos, esto ya es conocido por ustedes porque esta historia prácticamente ya la hemos construido. ¿Qué es lo que pasaría entonces con la tasa de interés? ¿Qué es el macroprecio en el mercado de dinero?
Jóvenes Aumentaría la economistas, tasa de ¿qué interés. pasaría? Nuevamente, Aumentaría la tasa de interés, Lick. cae la tasa de interés, ¿verdad? Que es el precio del dinero. Hay una caída en la tasa de interés, ¿sí? Cuando cae la tasa de interés, aumenta la preferencia por liquidez y restablece el equilibrio en este mercado, ¿verdad? En consecuencia, pues ya tendríamos nuevamente la LM, ¿sí? Entonces, la tasa de interés al momento de caer nos permite restablecer el equilibrio en el mercado monetario. Ujú. Pero fíjense que ahora entra en desequilibrio otro mercado, porque cuando cae la tasa de interés, ahora otro mercado entra en desequilibrio. Entonces, muchachos, ¿quién me ayuda? ¿Qué mercado ahora está en desequilibrio? El de bonos, Lick. Exactamente, muy bien, Michael, el de bonos. Entonces, particularmente lo que va a pasar es lo siguiente, me voy a pasar al mercado de bonos. Voy a colocar en azul. Nos pasamos al mercado de bonos siempre en el mercado, en el sector nominal, ¿verdad? Mercado de bonos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el mercado de bonos? Como cae la tasa de interés, porque es prácticamente una política monetaria expansiva, ¿verdad? Lo que estábamos discutiendo. Entonces, la caída en la tasa de interés hace que el rendimiento de los activos financieros ahora sea dispar, ¿sí? No sea igual. De tal manera que los bonos nacionales van a tener un rendimiento menor respecto de los bonos de su contraparte del extranjero, ¿sí? ¿Cuál es el macroprecio que permite alcanzar el equilibrio en el mercado de bonos? La tasa, no, el tipo de cambio. Tipo de cambio. El tipo de cambio, excelente. Muy bien, Andrea. Muy bien, Emil. Es el tipo de cambio. Excelente, muchachos. Qué bueno que identificaron el macroprecio clave en cada mercado. Es decir, el equivalente, el análogo para la tasa de interés en el mercado de dinero va a ser para el mercado de bonos el tipo de cambio. Excelente, muchachos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que se tiene que ajustar en esta UIP, prácticamente, que es lo que tenemos acá para lograr la UIP, es el tipo de cambio. Entonces, muchachos, vean lo que voy a indicar ahora. ¿Sí? Aquí es donde nos tenemos que detener porque aquí está la clave de la sobrereacción cambiaria. Mucho ojo en lo que voy a indicar, en lo que vamos a estudiar. La pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? El día de hoy, ¿qué va a pasar con el quetzal? Recuérdense que Se tenemos deprecia. movilidad perfecta de capitales y tenemos activos que tienen una sustitución perfecta entre ellos. Creo que Michael me había comentado algo. Michael. Que se deprecia el día de hoy. Sí. Exactamente. Fíjense que el tipo de cambio se deprecia y viene la pregunta fundamental. La pregunta es ¿hasta qué punto se deprecia? Fíjense que nosotros ya tenemos, o los agentes ya asimilaron que el quetzal en el largo plazo se va a depreciar. O sea, en el largo plazo vamos a tener un quetzal más devaluado. Pero Michael nos indica correctamente que el quetzal el día de hoy se va a depreciar. Analicemos un poquito eso antes de pasar adelante, ¿sí? De continuar con el análisis. Cuando cae la tasa de interés, los capitales empiezan a jugar. Fíjense que ahora todo el mundo, todos los inversionistas demandan ¿qué moneda? Pues empiezan a demandar dólares, ¿verdad? Y se deshacen de su tenencia de quetzales. Eso implica que el quetzal empieza a perder valor, ¿sí? Se empieza a depreciar. La pregunta es, la pregunta fundamental es la siguiente, ¿hasta qué punto se debe depreciar el quetzal? Detengámonos un momento para pensar eso, muchachos. ¿Hasta dónde se debe depreciar el quetzal? O sea, ¿qué es lo que genera al momento de depreciarse el quetzal el día de hoy? ¿Qué efecto va a generar sobre o debería de generar sobre las expectativas de tipo de cambio? Sabemos que el quetzal se va a depreciar, pero ¿hasta qué punto se tiene que depreciar? Dicho de otra manera, jóvenes, para que esto se restablezca, ¿sí? Las expectativas de variación de tipo de cambio deben ser ¿hacia qué? Licenciado, tendría que apreciarse. Exactamente, muy bien, Oscar. Fíjense que los agentes deben estar convencidos de la apreciación futura del tipo de cambio, porque esa es una especie de castigo que se genera al rendimiento de los bonos del extranjero, de tal manera que ahora
Dado ese castigo, dada esa pérdida vía volatilidad cambiaria, va a hacer que el rendimiento nuevamente de ambos tipos de activos financieros siga siendo el mismo, ¿sí? ¿A qué punto voy? La depreciación que señala Michael debe ser lo suficientemente excesiva para que los agentes estén convencidos de la apreciación futura del tipo de cambio. Y fíjense que me estoy deteniendo en esta parte porque esta es la clave de la sobrereacción cambiaria. Michael nos indicó, el tipo de cambio se debe depreciar. La pregunta subsiguiente es, ¿qué tanto se debe depreciar? Se debe depreciar de tal manera que los agentes estén convencidos de la futura apreciación cambiaria subsiguiente del tipo de cambio. Entonces vean lo que voy a escribir. Lo que va a pasar el día de hoy es que el tipo de cambio se va a depreciar. Pero se va a depreciar de tal manera que, y voy a seguir de este lado, jóvenes. ¿Sí? Se va a depreciar de tal manera que el tipo de cambio el día de hoy va a estar por arriba del nuevo tipo de cambio de largo plazo, el cual por definición es mayor al tipo de cambio de equilibrio inicial que nosotros teníamos. ¿Sí? Entonces, este tipo de cambio que no tiene subíndice es el tipo de cambio el día de hoy. El tipo de cambio el día de hoy se debe depreciar respecto de su nuevo valor de largo plazo, el cual, como dijimos, es mayor respecto del equilibrio inicial que nosotros teníamos. Entonces, al momento que el tipo de cambio el día de hoy se sobredeprecia respecto al nuevo valor de largo plazo, lo que nosotros tenemos es una sobrereacción cambiaria. Esta sobrereacción cambiaria que estamos observando, ¿sí? Adelante. Disculpe que lo interrumpa. Dijo que Adelante. se iba a depreciar, ¿verdad? Es correcto. Solo una duda pequeña. ¿Por qué tenemos una flecha para arriba si se va a depreciar? Esa es una muy buena pregunta, muchachos. ¿Quién me puede responder la pregunta de mi hermana? Porque es mayor el riesgo, digamos que Sí, Es por cómo se visualiza en la gráfica y la tasa de variación también tiene por los signos. Sí, Licenciado. Claro, Juan. A mí me ayudó un poco entender primero que siempre vamos a hablar de la moneda extranjera. Entonces, si hoy es 7.5 y mañana es 7.8, estamos hablando que la moneda extranjera se apreció. Es correcto. Entonces el quetzal está perdiendo valor, ¿verdad, Juan? Entonces el quetzal está depreciándose. Entonces, en Nirvana, si hablamos de una apreciación, hablamos de la moneda extranjera. O bien si hablamos de una depreciación, pero habría que aclarar de la moneda nacional. Eso me ayudó bastante a entender. Sí, gracias, Juan. Gracias también, Emilio y María Isabel. ¿Alguien más iba a comentarnos algo? Voy a retomar la pregunta de mi hermana. Sí. Es que para coeficientes mayores indica una depreciación. Sí, exactamente, muy bien, Oscar. Cristian, ¿nos iba a comentar algo más? Ahorita voy a retomar el punto. ¿Sí? Porque utilizamos más quetzales para adquirir la misma cantidad de dólares. Ya sí lo entendí. Sí, exacto. Sí, de hecho, todas las explicaciones son correctas, ¿verdad? Si vos se pregunta el examen, efectivamente, todas están bien. Digamos, mi hermana, que aquí el punto es un poco lo que Juan estaba puntualizando, ¿verdad? Tenemos que ver cómo está medido esto, mi hermana, y estos son quetzales por cada dólar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjese bien que la concepción de depreciación es una pérdida, cuando algo se está depreciando es que pierde valor, ¿verdad? Ese es el sinónimo de depreciación, ¿verdad? Entonces, cuando hay una depreciación del tipo de cambio, lo que estamos diciendo es que el quetzal pierde valor. Ahora, ¿cómo lo asociamos con este número que está creciendo, verdad? Como lo indicó Juan, aquí estamos tomando la moneda extranjera, que es el dólar, y la estamos expresando en moneda nacional. Entonces, fíjense que en este escenario inicial, bueno, para no confundir, le voy a colocar T y T más 1, ¿verdad? ¿Sí? Estamos diciendo que por cada dólar yo voy a recibir 7.80, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora por cada dólar voy a recibir 7.95.
Entonces, cuando hay abundancia de algo, en este caso hay abundancia de moneda nacional, pues significa que la moneda nacional vale menos, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que yo tengo que dar ahora 15 centavos más para poder obtener el mismo dólar. Si se da cuenta, mi moneda pues vale cada vez menos, ¿verdad? Es un poquito la idea de la depreciación. Pero la clave es un poco lo que indicó Juan. Esta es la clave de todo. Tengo que ver cómo está medido el tipo de cambio. Y estos son quetzales por cada dólar. Entre más quetzales tenga que pagar por cada dólar, esa moneda vale cada vez menos. Esa es la idea. Y por eso es que se está depreciando. Voy a borrar esto. Gracias, jóvenes, por la explicación. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a la parte medular, muchachos. Esta parte es fundamental. Ya lo voy a explicar en el contexto del gráfico que tenemos de aquel lado, pero primero quiero que veamos un poco la esencia de lo que está detrás de la sobrereacción cambiaria, ¿sí? Y es que cuando baja la tasa de interés, ahora los activos nacionales pues son menos atractivos. Los capitales se van porque tenemos movilidad perfecta, eso es lo que está detrás de la UIP, y eso hace que el quetzal pierda valor, ¿sí? Por lo que ya dijimos, aumenta el coeficiente. Pero fíjense que no puede ser cualquier depreciación. Y esa es la pregunta que le hacía Michael. No puede ser cualquier depreciación. Tiene que ser una depreciación tal que los agentes, tal como le indicó Oscar, estén convencidos de la futura apreciación del tipo de cambio. Porque si el día de hoy el tipo de cambio no sobredeprecia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los agentes van a seguir invirtiendo en algún tipo de bonos. Alguno de los dos va a ser más atractivo. La pregunta es ¿cuál? Pues si el tipo de cambio no se apreciaría, si no se apreciara, digámoslo así, pues esto no tendría signo negativo y eso haría que alguno de los dos fuese más atractivo. Les pregunto, ¿cuál de los dos en consecuencia sería más atractivo todavía? El extranjero. ¿Los nacionales? Exactamente, los bonos del extranjero. Porque esto bien podría ser cero o bien podría ser positivo, que en cuyo caso implicaría seguir moviendo capitales, porque encuentro atractivo invertir afuera. Y si sigo moviendo capitales, ¿qué va a pasar entonces con el quetzal? Se depreciaría. Sobreprecio. Sí, sí, exactamente. Se dan cuenta que es una reacción natural de los inversionistas. Si el tipo de cambio no se deprecia lo suficiente para esperar una futura apreciación, los agentes van a obligar a que ocurra la sobrereacción. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tenemos de este lado. ¿Qué pasa entonces? Voy a volver a retomar este punto porque ese es el punto clave del fenómeno de sobrereacción. Pero quiero continuar. ¿Qué es lo que va a pasar después? Los agentes van a cambiar sus expectativas, jóvenes, de variación cambiaria. El tipo de cambio está sobredepreciado. Si quieren, para verlo en una gráfica, ya lo vamos a ver gráficamente más adelante, pero creo que es pertinente que lo hagamos acá. Ahora es en el plano tipo de cambio tiempo. Quiero explicar la depreciación esperada del tipo de, o la variación esperada del tipo de cambio. Entonces ven acá. ¿Qué sabemos nosotros por el momento? Pues cuando inyectamos masa monetaria, los agentes esperan en el largo plazo un quetzal más depreciado. 7.80, 7.95. ¿Sí? Pero estamos viendo qué pasa en el corto plazo. En el corto plazo cae la tasa de interés para poder ajustar el mercado monetario, pero cuando cae la tasa de interés genera flujos de capital que deprecian el quetzal. La pregunta es hasta qué punto lo deprecian. Y aquí está la clave. Si la depreciación fuese igual a su valor de largo plazo el día de hoy, ¿qué esperan los agentes en este punto de variación de tipo de cambio? ¿Cuáles son sus expectativas de variación cambiaria? Que sea fijo. Y cuando es fijo, su variación es Constante. Cero. Ah, bueno. cero, exactamente. Cuando algo es constante, su variación es cero. Exactamente. Entonces los agentes esperan que su X, en este escenario, ¿cuánto sería su X? Cero. Cero, exactamente. Y si es cero, no se verifica la UIP, porque va a haber uno de los dos que va a seguir siendo atractivo. ¿Cuál va a ser atractivo aún?
Bonos del extranjero. Los del extranjero. Entonces, ¿qué van a hacer los agentes? Como ven que todavía, dadas sus expectativas, encuentran más atractivos los bonos del extranjero, van a seguir moviendo capitales. Y cuando lo hacen, ¿qué va a pasar con el quetzal el día de hoy? Se deprecia más. Exactamente, jóvenes, se va a depreciar aún más. Y al momento que se deprecie, dada la sobredepreciación que están observando los inversionistas, ahora sí cambian sus expectativas. ¿Y qué esperan en este escenario los agentes de variación cambiaria ahora? Que se aprecie el quetzal. Una apreciación. Lo que Oscar nos está comentando. Exactamente, miren. Los agentes esperan que se aprecie. Y una apreciación en términos de inversión de activos financieros implica una pérdida. Y esa pérdida va a ser nuevamente que el rendimiento de ambos activos, ¿cómo va a ser ahora? Iguales. Iguales, exactamente. Entonces lo que va a pasar acá es que, dado que los agentes esperan una apreciación, pues ahora el rendimiento de los activos pues va a ser igual para ambos, ¿sí? Entonces en este punto, jóvenes, los agentes ya no mueven capitales. Los agentes ya no van a mover capitales porque saben que el rendimiento de ambos activos pues va a ser el mismo. Entonces el tipo de cambio pues sobre reacciona para que las expectativas sean consistentes con el nuevo equilibrio y posteriormente pues observamos el fenómeno que nos indicaba Oscar, ¿verdad? Miren. Pero la pregunta es, ¿en dónde está el overshooting? Vean. Esto de acá es la sobrereacción cambiaria. ¿Sí? Esto de acá es el overshooting. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos nuevamente una UIT. Y nuevamente el mercado de activos financieros está en equilibrio. Entonces, por aquí teníamos la LM, que la había borrado. LM. Y aquí tenemos nuevamente la UIT. Es decir, todo el sector nominal de nuestra economía está en equilibrio. ¿Sí? Y jóvenes, analicemos esto que acabamos de escribir en el contexto del plano precios y tipo de cambio que tenemos de este lado. ¿Sí? Fíjense que hasta el momento nada más hemos representado gráficamente qué es lo que pasa con los precios y tipo de cambio en el largo plazo. Pero caractericemos nuevamente lo que tenemos acá de corto plazo en este gráfico. ¿Sí? Entonces revisemos. ¿Qué dijimos que iba a pasar? La inyección de masa monetaria incrementa la oferta de saldos reales y eso hace que la tasa de interés caiga. ¿Sí? Ustedes, digamos, la intuición sería de que, digamos, que los bancos tienen mayor liquidez. Como tienen mayor liquidez, expanden el crédito y el crédito lo van a generar a tasas más bajas, ¿verdad? ¿Sí? Cuando cae la tasa de interés que nos permite equilibrar el mercado monetario, pues el de activos financieros entra en desequilibrio, ¿verdad? Se fugan capitales. Se fugan capitales de tal manera que el quetzal se va a depreciar. Pero vean acá la gráfica. El quetzal se va a depreciar por arriba de su nuevo valor de largo plazo para que, dado este nuevo valor de E, los agentes esperen posteriormente una apreciación cambiaria. Miren. Entonces, lo que va a pasar en nuestro gráfico de precios y tipo de cambio al momento de la sobrereacción es que se va a mover hacia la derecha. Voy a tener un tipo de cambio sobredepreciado por arriba de su nuevo valor de largo plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando se va por arriba de su nuevo valor de largo plazo, los agentes cambian sus expectativas de volatilidad cambiaria. El quetzal está tan depreciado que lo que yo espero es que converja a su nuevo valor de largo plazo, es decir, yo espero una apreciación. Y cuando tengo una apreciación, prácticamente tengo una pérdida indirecta vía volatilidad. ¿Por qué? Porque estoy pagando 7.95, un tipo de cambio muy depreciado, y después voy a recibir 7.70. 7.95, 7.70. Eso implica una pérdida.
Y cuando yo visualizo en el futuro una pérdida, ya no tiene sentido que siga moviendo capitales, porque el rendimiento neto va a ser igual. Si bien la tasa de interés es más baja, pues se compensa con una apreciación cambiaria con signo negativo, ¿de acuerdo? Entonces el movimiento del tipo de cambio en la sobrereacción es hacia la derecha, por arriba de su nuevo valor de largo plazo. Gráficamente, donde encontramos el overshooting en este plano, es esta parte de acá, miren. Esta es la sobrereacción cambiaria. Se dan cuenta que es una condición necesaria para poder restablecer el equilibrio en el mercado monetario, ¿sí? Fíjense bien, si el tipo de cambio el día de hoy no se deprecia, es decir, si el día de hoy se mantiene en el mismo valor, pues lo que va a pasar es que en el largo plazo el tipo de cambio se va a depreciar, miren. Entonces los agentes esperan una depreciación porque el tipo de cambio ni siquiera se movió el día de hoy. Si los agentes esperan una depreciación, pues lo que va a pasar es que todavía siguen siendo más atractivos los bonos del extranjero, porque esto va a ser positivo. Y esta tasa de interés es más baja, voy a seguir moviendo capitales. De hecho, cualquier depreciación que esté en este tramo va a hacer que los activos del extranjero sigan siendo más atractivos. Porque imagínense que me muevo hacia la derecha generando un tipo de cambio más depreciado igual a su valor de largo plazo. Es este punto que les estaba colocando acá. Fíjense que el tipo de cambio el día de hoy se deprecia, pero se deprecia de igual manera a su valor de largo plazo, en la misma cuantía. Entonces, si ya el tipo de cambio el día de hoy está en su valor de largo plazo, ¿qué espero yo del tipo de cambio? Pues ya no espero que se mueva, ¿sí? En ese caso, las expectativas van a ser cero y los agentes van a seguir moviendo capitales, ¿sí? Porque sigue siendo más atractivo los bonos del extranjero, invertir en este tipo de bonos. Es hasta que se sobredeprecia y es prácticamente una respuesta racional de los agentes al hecho de observar que los activos del extranjero siguen siendo más atractivos. Siguen moviendo capitales, obligan a que se deprecie más el quetzal y eso hace que, dadas las expectativas futuras de apreciación, pues ese mercado entre en equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos la sobrereacción cambiaria? Aquí en el jóvenes. Cuando el tipo de cambio se va por arriba de su nuevo valor de largo plazo. Eso cambia las expectativas de variación cambiaria y en consecuencia hace que la condición de equilibrio en el mercado de activos financieros se vuelva a restablecer. ¿Sí? ¿Jóvenes, alguna inquietud hasta acá? Veamos qué pasa con el mercado de bienes. ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciado. Entonces, digamos que cuando llegan al equilibrio, es decir, de que sigue siendo más atractivo invertir en el extranjero o, digamos, o los bienes nacionales. Es que en esa parte sí me perdí, o hasta qué punto podríamos como nosotros convencer de que es mejor invertir en los bienes nacionales que en el extranjero. ¿Bienes o bonos, Alejandro? Bonos, perdón. Ah, bueno, sí, sí. Solo para aclarar, hoy vamos a ver el tema de los bienes, ¿verdad? Sin ningún problema, solo quería saber de qué estábamos hablando. Sí, de hecho, creo que es pertinente colocarlo con números para poder retomar este punto. Este punto es el clave, ¿verdad? ¿Sí? Uno podría asumir que en la condición inicial, por ejemplo, antes de que bajara la tasa de interés, vamos a ver condición inicial. Tendríamos una tasa de interés local igual a la tasa de interés del extranjero, y pues los agentes no esperan variación alguna en el tipo de cambio, ¿verdad? Se verifica la UIP efectivamente, ¿sí? La inyección de masa genera distorsión en el mercado de dinero, baja los tipos de interés, y esto se vuelve un 3%, ¿verdad? Y aquí está el problema. Fíjense que al momento de la expansión de la masa, cuando baja la tasa de interés, porque la tasa de interés baja en el mismo momento, ¿sí? Pues lo que va a pasar es que ahora el rendimiento de los activos nacionales va a estar por debajo de los activos del extranjero, de cero, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, tiene que entrar una variable que ajuste ese mercado. Y pues Andrea lo indicó correctamente, ¿verdad? Sí. El macroprecio que restablece el equilibrio en este mercado, o dicho de otra manera, la variable que se ajuste en la UIP, pues es el tipo de cambio. Entonces, algo debe pasar con el tipo de cambio, ¿de acuerdo?
Pues fíjense que uno puede decir, mire, que baje la tasa de interés del extranjero. No, ¿verdad? Lo que pasa es que la tasa de interés del extranjero para nosotros es exógena. Es como obligar a que los bonos del tesoro bajen su rendimiento, ¿verdad? O sea, no depende de nosotros, ¿verdad? Es totalmente exógeno. Entonces, el cambio tiene que venir vía variación del tipo de cambio. Y aquí es muy sencillo verlo, ¿verdad? Pues lo que debe pasar es que el tipo de, las expectativas, porque esas son expectativas, Alejandro, las expectativas de variación cambiaria deben ser de apreciación y en un monto específico, ¿verdad? Los agentes deben esperar una apreciación del quetzal de un 2%. El problema, compañeros y Alejandro, es que los agentes ya asimilaron que en el largo plazo va a haber un tipo de cambio más depreciado. Al momento que hubo inyección de masa, los agentes ya esperan un quetzal más devaluado. En consecuencia, para que los agentes tengan expectativas de apreciación, el tipo de cambio el día de hoy tiene que estar muy desalineado de su valor de equilibrio de largo plazo. Tiene que estar muy sobredepreciado, porque esa es la única forma en la cual se van a restablecer el rendimiento de los activos, ¿verdad? ¿Sí? Imagínense que los agentes no cambian sus expectativas y esto sigue siendo cero. Era el escenario inicial que les señalaban, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer los agentes? Claramente 3% es menor a 5, entonces voy a mover mis capitales. Los voy a mover hacia afuera, ¿verdad? Entonces yo voy a los bancos de acá de Guatemala, empiezo a pedir dólares, eso van a hacer todos los inversionistas porque hay movilidad perfecta, no hay ninguna barrera, y pues son sustitutos perfectos. Pues voy a los bancos, pido dólares y eso hace que el quetzal pierda valor. Lo que pasa, y aquí está la clave, muchachos, lo que pasa es que no cualquier depreciación va a hacer que se restablezca el equilibrio en el mercado de activos financieros. No va a ser cualquier depreciación. ¿Sí? Porque vamos a decir, mire, ¿qué es lo que pasa si yo asumo una depreciación de tal manera que la apreciación esperada, esta que nosotros observamos acá, pues sea de 1%? O sea, se va a depreciar. Se va a depreciar el, el quetzal y los agentes ahora esperan una apreciación del 1%. Pues claramente ahí no hay equilibrio, ¿verdad? Porque por más que esperen una apreciación, pues va a hacer que estos mercados todavía generen un desequilibrio, ¿verdad? Que voy a tener 3% menor a 4%, ¿verdad? Pues van a seguir moviendo capitales, porque encuentran más atractivo todavía invertir afuera, ¿sí? Pues cuando usted empieza o sigue moviendo capitales, mejor dicho, pues va a generar un efecto de depreciación, ¿verdad? Va a seguir depreciando el quetzal hasta que, dada ese desequilibrio que tenemos acá, digamos, ese movimiento hacia la depreciación sea lo suficientemente alto que la apreciación esperada, la futura, pues sea consistente ahora sí con el equilibrio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser esa apreciación esperada en estos datos? Pues tiene que ser una de 2%, ¿verdad? Entonces, para que esa apreciación ocurra, el tipo de cambio necesariamente tiene que partir de su nuevo valor de largo plazo, ¿verdad? Es esto que tenemos acá. Es la única manera. Porque si es igual a su valor de largo plazo, yo espero cero y sigo moviendo, ¿verdad? ¿Sí? Si queda hasta acá, pues voy a seguir moviendo hasta que los agentes estén convencidos de una pérdida en la inversión de activos del extranjero que haga que el rendimiento de ambos activos pues siga siendo el mismo, ¿verdad? Digamos hasta llegar a la condición inicial. Sí, exactamente. Aquí estamos partiendo de una condición inicial en la cual las expectativas son cero, ¿verdad? ¿Sí? Para hacerlo más sencillo, o sea, voy a suponer que ambas tasas son las mismas, ¿verdad? Pero esa sería un poquito la idea, Alejandro. No sé si por ahí va su pregunta, me lo puedes replantear igual, ¿verdad? Silic, ahora sí ya comprendí mejor. Sí, este menos que ustedes observan acá es fruto de que el tipo de cambio el día de hoy tiene que estar muy desalineado, o sea, tiene que depreciarse lo suficiente para que puedan esperar este proceso de convergencia, ¿verdad? Exacto. Pues aquí está la clave. Esta es la clave de la sobrereacción, muchachos. Y fíjense que es algo endógeno. Es algo que si los agentes no lo ven, no ven la apreciación futura, siguen moviendo capitales para que ocurra esa apreciación futura, ¿verdad? Esa apreciación subsiguiente del tipo de cambio. Bueno, puedo borrar acá, ¿verdad? ¿Todos estamos bien?
Entonces, ¿qué pasa en el mercado de bienes? No hemos discutido nada del mercado de bienes, jóvenes. Estuvimos siempre en el sector nominal. Ahora veamos qué pasa en el sector real. ¿Sí? Mercado de dinero, mercado de bonos, y ahora voy a colocar acá mercado de bienes. Vamos a ver qué pasa en el sector real de nuestra economía. Bueno, fíjense que al momento de la expansión de la masa, ¿qué información tenemos? Por una parte, si quieren, vamos en orden. Por una parte, tenemos una tasa de interés que es mucho más baja, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el contexto es, tenemos una tasa de interés baja. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un quetzal más depreciado. ¿Y qué pasa con los precios? No hemos hablado de eso, pero ¿qué podemos inferir de los precios al momento de la expansión de la masa? Van a aumentar, licenciado. Inflación, De hecho, adelante, por favor, Marisabel. una inflación más alta, ¿no? En el largo plazo, ¿verdad? Pero en el corto plazo, Marisabel y Alejandro, bueno, no sé si alguien más quiere opinar, en el corto plazo. Se mantiene el Exactamente. Muy bien, Aníbal. Fíjense que uno de los supuestos que nosotros tenemos es que los precios son rígidos, ¿sí? En el sentido de que se mueven lentamente. Al momento de la expansión, y eso lo vamos a ver en unos minutos cuando veamos la gráfica análoga a esta para los precios, los precios son rígidos, no se mueven en ese momento. Obviamente van a ir aumentando en el sentido de que los precios de largo plazo, tal como le indicó Marisabel, pues van a ser más altos. Pero al momento de la expansión de la masa, no se mueven. De hecho, no se mueven porque el rol del equilibrio, ¿quién lo asume en el mercado monetario? Dijimos. O sea, los precios prácticamente no se mueven porque el equilibrio lo asume qué variable en el mercado monetario. La tasa de interés. Exactamente. O sea, la tasa de interés es la que tiene que bajar para poder equilibrar el mercado. No los precios. Los precios, de hecho, no se mueven. En el corto plazo, Juana. Recuérdense que estamos en el corto plazo. ¿Sí? No se mueven. Pues vean qué va a pasar con. Tenemos un tipo de cambio depreciado con precios que no han cambiado. Entonces, ¿qué podemos hablar de la competitividad de la economía en ese contexto? O sea, ¿qué podemos decir del tipo de cambio real? Que sigue igual. Emilio, creo que me indicó. Que es más competitiva. Exactamente, muy bien, Leonardo. Porque si bien los precios no han cambiado, tengo que estar más devaluado. Ceteris paribus, tengo un tipo de cambio real más depreciado. O bien, soy más competitivo. Exactamente. Entonces voy a tener un tipo de cambio real depreciado. Voy a tener una caída en la tasa de interés. Y ambos determinantes de la demanda agregada tienen qué efecto sobre la misma. ¿Qué va a pasar con la demanda agregada entonces? Aumenta. Va a aumentar. Exactamente, va a aumentar, muchachos, muy bien. La caída en la tasa de interés va a aumentar la inversión. Y un tipo de cambio real más depreciado va a mejorar la balanza comercial. Entonces voy a tener exportaciones netas más pujantes con una inversión mucho más alta que antes. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que la demanda agregada pues, va a subir. De tal manera que la demanda agregada va a estar por arriba de la oferta agregada. Ujú. Veamos si eso es cierto. Fíjense que nosotros tenemos en este punto en el cual el tipo de cambio se ha sobredepreciado en nominal, ¿sí? Tenemos acá un punto por debajo de la proyección P punto igual a 0. Y nosotros dijimos que todos los puntos que están por debajo de la proyección P punto igual a 0 son consistentes con qué desequilibrio en el mercado de bienes. O sea, ¿qué desequilibrio tenemos? Mayor demanda. Exactamente, lo que indica Emilio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que todos los puntos que están por debajo implican una demanda agregada superior a la oferta? Y eso es lo que está pasando acá, miren. La demanda agregada está por arriba de la oferta agregada. ¿Cuál es la variable de ajuste en el mercado de bienes? ¿Cuál es el macroprecio relevante?
Fíjense bien, para el mercado monetario, tasa de interés. Para el mercado de activos financieros, tipo de cambio. Y para el mercado de bienes, Los precios. Precios. justamente los precios, muchachos. Pero fíjense que como los precios son rígidos, obviamente no se movieron al momento de la expansión, pero se van a mover lentamente. Es la propiedad que tiene este tipo de modelos, ¿verdad? Tiene rigidez en el mercado de bienes. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios? Van a subir, miren. Entonces va a haber un incremento de precios lento de P sub 0 barra a P sub 1 barra. ¿Hasta qué punto? Al punto en el cual la economía está en un nuevo equilibrio de largo plazo. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues lo que va a pasar es que los precios van a subir lentamente. ¿Sí? De hecho, lo voy a colocar acá en paréntesis, ¿verdad? Lentamente. Cuando suben los precios, hace que las posiciones de demanda y oferta agregada se restablezcan nuevamente hasta el punto en el cual la demanda agregada va a ser igual a la oferta agregada. Y eso implica que nuevamente tenemos una IS. ¿Se acuerdan, verdad? Si estoy en la proyección P punto igual a 0, tengo la IS. Miren qué interesante, jóvenes. Todo el desorden que nos generó la masa monetaria generó movimientos de tal manera que ahora todos los mercados ya los tenemos bien ordenados. Si fuese esto contabilidad, muchachos, ya tenemos cuadrado todos los mercados, ¿sí? Todo está balanceado acá, ¿verdad? Quienes son contadores entienden de esa parte, ¿sí? Tenemos ya la UIP, tenemos la LM y tenemos la IS. Entonces ya nuevamente la economía está en equilibrio. Pero ¿qué nos dejó de lección esa expansión de la masa? De todos los macroprecios, jóvenes, de todos los macroprecios, el que presenta mayor volatilidad, ¿cuál es? Tipo de cambio. Tipo de El cambio. tipo de cambio. Exactamente, jóvenes, ¿sí? Entonces, fíjense que el tipo de cambio necesariamente debe sobrereaccionar para poder equilibrar todo el sector nominal de la economía, ¿sí? Fíjense que en un par de minutos nosotros vamos a señalar cuáles son los indicadores claves, digámoslo así, los culpables con nombre y apellido del fenómeno de sobrereacción. Vamos a identificarlos concretamente, porque esto es importante dentro del contexto de poder resumir este modelo, jóvenes. Si se dan cuenta, pues hemos discutido esto en forma técnica, como obviamente hay que hacerlo porque somos economistas y tenemos que fundamentar técnicamente cada argumento. Pero también, pues, es importante que nosotros tengamos ese panorama, ¿verdad? Panorama intuitivo suficientemente claro para poderlo explicar de forma sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, si quieren, hagamos como una especie de resumen y después identificamos a los culpables del fenómeno de la sobrereacción cambiaria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, si quieren, iniciamos con una especie de resumen más intuitivo, ¿verdad? No tan técnico como lo acabamos de hacer, pero sí un poco más intuitivo para poder entender pues, ¿qué está detrás de este fenómeno de volatilidad, alta volatilidad del tipo de cambio? Muy bien. Fíjense que todo empieza a través de una política monetaria expansiva, ¿verdad? Fíjense que hay una política monetaria expansiva que genera mayor liquidez en la economía y eso se traduce en una caída de los tipos de interés. Así de sencillo, muchachos. Si quieren, olvidémonos de la LM, UIP y S, ¿sí? Hay una política monetaria expansiva que hace que los tipos de interés empiecen a ceder, empiezan a caer, ¿sí? Fíjense que la caída en la tasa de interés genera algún tipo de disyuntiva al momento de invertir en activos, porque fíjense que ahora la economía que estamos analizando está expuesta al sector externo. Entonces, fíjense que la caída en la tasa de interés va a afectar directamente el rendimiento de los bonos nacionales, ¿sí? El rendimiento de los bonos locales va a caer. Fíjense que ahorita voy a identificar ya uno de los culpables que lo voy a resumir después, ¿sí? Fíjense que tenemos movilidad perfecta de capitales. No hay ningún tipo de barrera. Si los hubiese, otra fuese la historia, ¿sí? Y eso lo voy a discutir en un par de minutos, pero tenemos movilidad, ¿sí? Entonces, eso hace que los agentes económicos que son inversionistas, pues nada más se fijen en el rendimiento para poder dirigir sus capitales de una economía a otra. Entonces, cuando baja la tasa de interés,
tengo menos incentivos para invertir en bonos nacionales, ¿sí? Es que lo que voy a hacer, voy a sacar mis capitales. Como los bonos del extranjero están en dólares, empiezo a demandar mayor cantidad de moneda extranjera, ¿sí? Empiezo a demandar dólares y eso hace que el quetzal pierda valor. Hasta ahí todo bien. Ahora tenemos que detenernos en este punto. La pregunta es qué tanto se tiene que depreciar el quetzal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la magnitud de la depreciación, yo puedo seguir moviendo o no capitales. ¿Cómo así? Yo sé que al momento de invertir en bonos del extranjero tengo un rendimiento vía tasa de interés, pero si estoy invirtiendo afuera, también dependo de lo que espero yo del tipo de cambio. Porque recuérdense que el día de hoy estoy pagando cierto precio por cada dólar, cierta cantidad de quetzales, pero en el futuro puede ser que reciba la misma, mayor o menor cantidad de quetzales. Entonces también tengo que considerar una variable que es incierta, ¿sí? Que es cuánto espero que varíe el tipo de cambio en el futuro. Entonces, dado que yo sé que el quetzal se está depreciando, la pregunta es hasta qué punto vamos a seguir moviendo capitales. Ahí está la clave de todo esto. Fíjense que voy a dejar, o los agentes van a dejar de mover sus capitales hacia el extranjero hasta el punto en el cual la depreciación sea lo suficientemente excesiva, esté suficientemente desalineado para que esperen una apreciación futura que castigue su rendimiento, futuro. ¿Bien? ¿Por qué? Por la volatilidad cambiaria que genera la variación en el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, cuando el tipo de cambio se deprecia lo suficiente, de tal manera que los agentes están convencidos de la apreciación, dejan de mover capital. Y cuando dejan de mover capitales, eso implica que el rendimiento de ambos activos va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, la depreciación es una condición necesaria para no seguir moviendo capitales en una economía. Ahí está la clave, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tengo el supuesto de movilidad perfecta. Ese es el problema. Tengo ese supuesto. ¿Sí? Entonces, ya cuando los agentes esperan la precisión, no mueven capitales y se restablece el equilibrio en el mercado de activos financieros. ¿Sí? Por su parte, ¿qué pasó en el mercado de bienes? Fíjense que tenemos una característica de que los precios son rígidos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que al momento que haya inyección de la masa, los precios no se van a mover inmediatamente. Se van a mover, pero de manera mucho más pausada, ¿verdad? ¿Sí? Mucho más parsimoniosa. ¿Sí? Entonces, en el contexto que tengo, una tasa de interés que ha venido bajando, ¿verdad? Porque los créditos ahora son a tasas de interés más bajas. Un quetzal que está depreciado con una tasa de interés, bueno, ya hablé de la tasa de interés, está cayendo, y precios que no se han movido, pues ¿qué espero? Pues espero un tipo de cambio real mucho más competitivo con una tasa de interés más baja. Eso va a hacer que la demanda agregada tenga un impulso, ¿sí? De tal manera que los precios van a subir para poder restablecer el equilibrio. Van a subir de tal manera que en el largo plazo pues voy a tener precios más altos. Y de esa cuenta pues la demanda agregada pues se va a igualar con la oferta agregada, ¿sí? Pues ya todos mis mercados nuevamente pues van a funcionar tal como lo estaban haciendo antes del shock de masa monetaria, ¿sí? Es un poquito lo que está detrás del fenómeno de la sobrereacción del tipo de cambio, ¿sí? Entonces, jóvenes, antes de identificar culpables con nombre y apellido, pues dejaría el espacio por si, aprovechando que tengo, digamos, toda esta parte de acá en la pizarra, pues para que puedan preguntar alguna inquietud, si en dado caso creen que es necesario aclarar algún punto. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir en cada mercado cuáles eran las variables para llegar al equilibrio? Sí, claro, eso es importantísimo, muchachos. Fíjense que cada mercado tiene un macroprecio que es fundamental, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en el mercado de dinero dijimos que el rol del equilibrio lo asume la tasa de interés, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los precios son rígidos, ¿verdad? Entonces, digamos, la variable económica agregada que asume el rol del equilibrio en el corto plazo es la tasa de interés, ¿verdad? En el mercado de dinero. Por su parte, en el mercado de bonos, pues dado que tenemos una UIP prácticamente, lo que se determina en la UIP es el tipo de cambio. Entonces, el rol del equilibrio viene a través del tipo de cambio nominal.
Mientras que en el mercado de bienes, pues el equilibrio lo asumen los precios, ¿verdad? Los cuales tienen la propiedad o la característica de ser rígidos, pues van a aumentar lentamente. Gracias, ¿Algo más, licenciado. muchachos? Con gusto. Bueno, digamos, ¿cuáles son entonces las variables claves de la sobrereacción? Entonces lo voy a colocar. Dije que iba a borrar, pero la verdad es que no quisiera borrar nada, ¿verdad? Voy a borrar la parte de largo plazo. Eso creo que ya es conocido por todos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuáles son las variables claves de la sobrereacción o los culpables, ¿verdad? Variables claves. Variables claves. Número 1, jóvenes. La rigidez de precios. Es uno de los culpables de la sobrereacción cambiaria. Rigidez. ¿Por qué hay sobrereacción cambiaria? Si quisiéramos resumirlo en un par de palabras. Número 1, en que hay rigidez de precios. ¿Sí? ¿Por qué la rigidez de precios hace que haya sobrereacción? Fíjense bien. Si nosotros fuésemos de la visión totalmente neoclásica, si ustedes fuesen Adam Smith, David Ricardo, todos los clásicos de aquella época, si aumenta la masa monetaria, ¿qué creen que pasaría inmediatamente con los precios? Suben. Exactamente. Recuérdense que hay una mano invisible, muchachos, ¿sí? Entonces, si hay una distorsión de masa monetaria, los precios son lo suficientemente flexibles como mecanismo de ajuste para poder restablecer el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes fuesen clásicos, dirían, no, los precios son totalmente flexibles, ¿sí? Entonces, un incremento en masa va a hacer que aumenten los precios. El día de hoy, no los de largo plazo, jóvenes, el día de hoy, ¿bien? Estarían aumentando el día de hoy, ¿sí? Entonces, si aumentan los precios el día de hoy, ¿qué pasaría con la tasa de interés? Aumentaría. Vamos a ver, aquí tenemos M menos P, y aquí tengo Y menos lambda R. También tengo la sube M. la diferencia por la liquidez, ¿no? Vamos a revisar ahora, ¿sí? Aumenta la masa en un 5%, pero como soy clásico, tengo los lentes de los economistas clásicos, suben los precios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con M menos P? Sería Sube igual la a masa en un... Exactamente. Pues fíjense que no estoy alterando la oferta de saldos reales y en consecuencia no tendría que moverse ningún determinante de la preferencia por liquidez. Entonces, si los precios fuesen totalmente flexibles, prácticamente estarían absorbiendo el shock de masa monetaria. El choque de masa monetaria sería completamente asimilado por los precios, ¿miren? De tal manera que la tasa de interés no se estaría moviendo. Y si no se movería la tasa de interés, no habría fuga de capitales. Y si no hay fuga de capitales, no habría sobrereacción cambiaria. ¿Se dan cuenta, muchachos, entonces que la sobrereacción cambiaria se debe en gran parte a la rigidez de precios? Si los precios fuesen totalmente flexibles, la tasa de interés no se movería. De hecho, la tasa de interés se mueve porque los precios no tienen ninguna reacción. Entonces, el rol del equilibrio, ¿quién lo está asumiendo cuando tengo rigidez de precios? Muchachos, ¿quién me ayuda? Si tengo rigidez de precios, ¿quién asume el rol del equilibrio del mercado monetario? la tasa de interés. Exactamente, la tasa de interés. Es como que dice, mire, precios y tasa de interés tienen que hacer la tarea. Es una tarea en grupo, ¿verdad? De precios y tasa de interés. Y si no la hacen los precios, ¿quién la tiene que hacer? La tasa de interés, ¿verdad, muchachos? Y eso es lo que está pasando cuando tenemos rigidez. Los precios no se mueven, entonces la tasa de interés tiene que caer para poder ajustar el mercado de dinero, ¿sí? Entonces, si ustedes fuesen clásicos, si ustedes fueran economistas clásicos, dirían, no, mire, este shock lo absorbe directamente los precios en la misma magnitud, la tasa de interés no cae y no habría sobrereacción del tipo de cambio, ¿sí? Primer culpable. Y el segundo culpable es la movilidad perfecta de capitales, jóvenes. Licenciado, disculpe, pero ese es a corto plazo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Aquí estamos hablando del corto plazo. Como la sobrereacción, Mirna, ocurre en el corto plazo, pues prácticamente estamos viendo qué pasaría con los precios siendo flexibles en el corto plazo. Exactamente. Ujú. O sea, ya sabemos que los precios van a aumentar, ¿verdad? Pero aumentan hasta en el largo plazo, ¿verdad, Mirna? Aumentan hasta acá en nuestro modelo. En este escenario que les estoy construyendo para poder ejemplificar por qué la rigidez de precios es importante, pues lo que estoy haciendo es asumir que son totalmente flexibles. Si son flexibles, la inyección de masa va a hacer que lo asimile directamente los precios de la economía. Entonces, tal como me indicaron ustedes, la oferta de saldos reales no va a cambiar, ¿sí? De tal manera que la LM siempre se va a restablecer, pero vía absorción de precios. ¿Bien? Precios más altos, ¿verdad? Exactamente, Mirna. O sea, esto es en el corto plazo. Muchas Muy gracias. bien. Con gusto, Mirna. ¿Sí? Entonces, el segundo culpable es la movilidad, jóvenes. Ese es el segundo culpable que tengamos sobre reacción cambiaria. Entonces, preguntarán, Miri, ¿por qué? Fíjense, nuestro primer filtro es que tenemos precios rígidos, ¿sí? Porque al final la tasa de interés tiene que caer, ¿verdad? Eso afecta el tipo de cambio, ¿verdad? Dígame, Marisabel. Nada, pero Tiene él que ver con estaba el tipo de comentando que cambio. la movilidad perfecta de capitales afecta el tipo de cambio porque como salen... De hecho, el ejercicio que está haciendo Marisabel es importante. Le quiero preguntar a usted, Marisabel. Va por esa vía exactamente. Imagínense que tengamos movilidad, en el caso extremo, nula de capitales. Ahí sí Siempre con sale. la rigidez de precios. Fíjense, cuando tengo rigidez de precios, ya dijimos que la tasa de interés tiene que caer. Pero como tengo una movilidad nula de capitales, ¿qué pasaría con los flujos de capital si tengo movilidad nula? No se mueve, no se moverían. ¿Y qué pasaría con el tipo de cambio? Muy bien, Marisabel, vamos bien. ¿Qué pasaría con el tipo de cambio entonces? Pues se mantendría. Disculpe. Mire, si hubieran movilidad nula de capitales, es como que no tuviéramos acceso al mercado financiero, vamos a llamar así. Es Entonces, correcto. no sé, ahí habría un gran problema porque no sé cómo en la vida real, no sé cómo se podría volver al equilibrio del tipo de cambio. Sí. Dígame. Ajá. No, está bien. Está bien. Fíjense que esos precisamente los escenarios que ustedes tienen que construir para poder analizarlo. Fíjense que la movilidad perfecta efectivamente es un culpable de la sobrereacción cambiaria, ¿verdad? Un poco en línea con lo que nos está comentando Marisabel, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a asumir que los precios siguen siendo rígidos. Entonces la tasa de interés va a asumir el rol, cae la tasa de interés. Pero ahora tengo algún tipo de barrera para mover mis capitales. Fíjense que el movimiento de capitales, la movilidad de capitales, hace efectivamente que el tipo de cambio se deprecie. Entonces, si no tengo movilidad de capitales, el quetzal no se va a mover en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si quisiéramos visualizarlo acá, María Isabel y compañeros, en ese momento no se va a mover. ¿Por qué? Porque los capitales no van a ir de una economía a otra, ya sea por el hecho de que tengo algún tipo de barrera de orden legal o bien de orden económico, o bien que no considere sustitutos perfectos los activos nacionales con los extranjeros. ¿Por qué? Porque puede bajar la tasa de interés local, pero aún considero que los bonos de Guatemala son más seguros, tienen mayor certidumbre que los bonos del extranjero, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este punto, no va a pasar nada con el tipo de cambio. Ahora, mucho ojo, yo sé que en el largo plazo el quetzal se va a depreciar, en el largo plazo. ¿Y por qué se va a depreciar el quetzal? Porque estoy inyectando masa monetaria. O sea, no es el efecto de la movilidad de capitales, sino es el efecto de la inyección de masa monetaria. Entonces, vean cuál sería el recorrido del tipo de cambio. Es valor de largo plazo. Lo que sí es cierto es que el tipo de cambio no va a sobrereaccionar. Ustedes se dan cuenta que la movilidad perfecta de capitales es una condición necesaria para que exista sobrereacción cambiaria.
porque los agentes van a mover sus capitales, pero si tengo movilidad nula, no se van a mover de ahí. Lo que sí sé es que el tipo de cambio se va a depreciar en el largo plazo, pero por el hecho que estoy inyectando mayor cantidad de masa monetaria. ¿Sí, Alejandro? Sí, licenciado, con una consulta. Y hay Claro. economías que, digamos, se manejan de esa manera que no tienen movilidad perfecta. O todas las Esa es muy buena economías pregunta. están así, Sí, sí. pues, bajo el Esa es mismo buena. sistema, por así decirlo. Si fíjense que la realidad es que las economías tienen matices, muchachos. Es algo muy importante cuando uno se va a los datos, se da cuenta, como les indicaba, pues que cada país termina siendo como una especie de paciente distinto si lo vemos desde la óptica de la medicina o bien de un doctor, ¿verdad? Que ve a sus pacientes. Bueno, el punto que voy es que sí, digamos que la movilidad perfecta y la movilidad nula terminan siendo en algún sentido algún tipo de escenarios teóricos extremos, ¿verdad? Sí. Lo que uno observa es como especies de movilidad imperfecta alta o bien baja de capitales, ¿verdad? Y eso obviamente depende de las economías en particular, ¿verdad? Hay economías que son más expuestas a los mercados de activos y otras que no están tan expuestas, ¿verdad? Entonces, pienso yo que lo más apropiado es hablar de movilidad imperfecta alta o bien imperfecta baja, ¿verdad? ¿Imperfecta en qué sentido? En que por una parte pues pueden tener algún tipo de barreras, ¿verdad? Como les indicaba en su momento, o bien porque el inversionista considera que no son sustitutos totalmente perfectos con su contraparte en otro país, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues pienso yo que la realidad es más bien hablar de movilidad imperfecta alta y movilidad imperfecta baja, pero podría asegurar que la tendencia es que la mayoría de economías tengan algún tipo de movilidad imperfecta alta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al final en el mercado de activos financieros es donde la mayoría de economías se nutre de recursos pues, para poder financiar algún tipo de déficit en el sector fiscal o bien al déficit incluso en balanza de pagos, ¿verdad? Entonces, digamos que la tendencia es a tener una movilidad imperfecta alta, ¿verdad? Licenciado, disculpe, cuando se fije el tipo de cambio no sería no tendrían una movilidad imperfecta, ya que los agentes van a saber cómo el Banco Central va a reaccionar debido a que este banco tiene que seguir a Estados Unidos, por ejemplo, ¿o no? Digamos, cuando es movilidad perfecta, sí, el rendimiento tiene que ser igual, ¿verdad? Pero si es imperfecta, pues no necesariamente tienen que ser estrictamente igual, ¿verdad? Sí, recordemos que al final esta condición de equilibrio tiene un componente que nosotros sustraímos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Había aquí un producto que dijimos bajo el supuesto que este producto tiende a cero, vamos a asumir que este es igual, ¿verdad? Pues sí, al final de cuentas, pues existe una sincronización de tasas. Usted señala que puede ser en mayor o menor medida dependiendo de cómo sea la relación con esa economía, pero al final del día, como usted lo indica, el tipo de cambio es el que se determina ahí, ¿verdad? Digamos que el tipo de cambio pues no necesariamente va a ser constante, a menos que se tenga algún tipo de sistema cambiario anclado, ¿verdad? Que puede ser un sistema cambiario totalmente fijo, o bien algún tipo de dolarización, pues dependiendo del caso, ¿verdad? Pero digamos que la sincronización de tasas de interés, pues sí, es un efecto que uno puede observar en la mayoría de economías, ¿verdad? Y esa discrepancia se tiene que compensar, ese diferencial de tasas, como usted lo ve acá, pues se tiene que compensar con variaciones en el tipo de cambio y obviamente en las expectativas que tienen los agentes, ¿verdad? Bien, muchachos, entonces, en conclusión, ¿sí? Los culpables de la sobrereacción cambiaria son estos dos señores, miren, identificados con nombre y apellido, rigidez de precios y segundo, movilidad perfecta de capitales. O sea, si se dan cuenta, la sobrereacción cambiaria responde a los supuestos, porque estos dos son supuestos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La rigidez de precios es parte de los supuestos y la movilidad también. Entonces, un modelo, pues se puede criticar por el lado de los supuestos, pero la consistencia lógica que generan esos supuestos, pues es prácticamente indiscutible, tal como lo tenemos acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchachos, ya con esto nosotros ya tenemos prácticamente reflejado el fenómeno de la sobrereacción. Visualicemos cómo se comportan todas las variables en el plano variable tiempo, ¿sí? Para poder resumir un poco lo que nosotros hemos venido discutiendo hasta el momento.
Entonces se los voy a mostrar en la diapositiva. Con esto terminaríamos la parte, digamos, económica, ¿verdad? Digamos, a partir del análisis gráfico que vamos a hacer, posteriormente a él, pues vamos a hacer un análisis más cuantitativo, ¿verdad? Muy bien, esto ya lo analizamos. Esto también, ya lo expliqué. Esta es la parte, miren, jóvenes. Esta es otra forma de poder analizar la sobrereacción del tipo de cambio. Y vean dónde se genera el shock. Nuevamente, vamos a contar nuevamente la historia, ¿sí? Digamos que la masa monetaria está registrando un valor constante, que es el que nosotros tenemos acá, y generamos una expansión que es permanente. Miren, si fuese temporal, caería después de un par de trimestres, pero no, es permanente y no anticipada. Vuelvo a repetir, ¿por qué es permanente? Porque queremos observar comportamientos de largo plazo en las variables económicas, miren, precios más altos y un tipo de cambio depreciado. Si esta expansión fuese temporal, muy probablemente el nivel de precios sería el mismo que tendríamos en la condición inicial. Entonces no podríamos ver efectos de largo plazo, ¿de acuerdo? Por eso es que es permanente. Y la segunda característica que les indicaba es que va a ser no anticipado para que no entre en conflicto con la rigidez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Si fuese anticipado, los agentes el día de hoy aumentan los precios. Entonces tendríamos precios totalmente flexibles, ¿verdad? Y sería inconsistente con los supuestos que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, entonces nuevamente, expansión de la masa. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos, bueno, primero ya sabemos que en el largo plazo tenemos mayor inflación y un quetzal más depreciado, ¿sí? ¿Qué pasa en el corto plazo? El epicentro es en el mercado monetario, ¿sí? Entonces la expansión de la masa va a ser que, dada la rigidez de precios, fíjense que los precios no se mueven al momento de la expansión. Aquí está la clave, vean acá, no se mueven los precios. Y tiene sentido, jóvenes, si ustedes revisan las políticas monetarias, no es que el día de hoy, digamos, se inyecte más masa monetaria o bien se baje la tasa de interés y ya los precios suban. No, ¿verdad? Los precios suben de forma escalonada, ¿verdad? Digamos, con rezago, si quieren verlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, como los precios no se mueven en ese punto, más pequeño acá, como los precios no se mueven en ese punto, ¿quién asume el rol del equilibrio? ¿Dijimos? La tasa de interés, jóvenes. Cae la tasa de interés en respuesta a, ¿sí? Entonces cae la tasa de interés y eso, ya dijimos, genera un desequilibrio en el mercado de bonos. ¿Qué pasa con ello? Pues el tipo de cambio se tiene que sobredepreciar, ya explicamos por qué, para que los agentes tengan expectativas de apreciación, que es lo que tenemos de este lado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por su parte en el mercado de bienes, ¿verdad? Nosotros dijimos, mire, los precios no han cambiado, tengo un quetzal más devaluado y tengo una tasa de interés que ha caído. Entonces la demanda agregada va a tener un impulso, ¿sí? Como la demanda agregada supera la oferta agregada, vean qué pasa con los precios. Se encargan del equilibrio en el mercado de bienes. Lo que pasa es que su ajuste es muy lento, miren. Suben los precios, ¿sí? Cuando suben los precios, obviamente se diluyen las presiones de demanda agregada, ¿sí? Y eso hace que nuevamente se restablezca el equilibrio en el mercado de bienes, ¿de acuerdo? Posteriormente, pues el tipo de cambio se aprecia y eso también contribuye a que el mercado de bienes pues retorne al equilibrio donde la demanda agregada pues va a coincidir con la oferta agregada, ¿sí? Y como la tasa de interés ya ha cumplido el rol del equilibrio en el mercado monetario, pues regresa a su condición inicial, ¿sí? Entonces fíjense que prácticamente la sobrereacción responde a un proceso por una parte de rigidez de precios y por otra parte a la movilidad perfecta de capitales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos prácticamente reflejado el fenómeno de la sobrereacción cambiaria, ¿sí? Ustedes por su parte van a hacer ejercicios que están en el laboratorio, asumiendo precios totalmente flexibles, lo van a hacer en este esquema gráfico, y también pues asumiendo movilidad imperfecta, ¿verdad? Un caso extremo puede ser la movilidad nula de capitales, que era un poco lo que indicaba Marisabel en el sentido de decir, miren, es como si estuviéramos prácticamente en una economía cerrada, sin acceso a los mercados de activos financieros, ¿verdad? ¿Qué pasaría con el tipo de cambio? Ya prácticamente hicimos el bosquejo de respuesta acá arriba, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? ¿Sí? Digamos que en estos minutos que nos quedan,
vamos a entrar a hacer un análisis mucho más técnico del fenómeno de sobrereacción. ¿Qué vamos a hacer en particular? Fíjense que nosotros queremos medir la magnitud de la sobrereacción. ¿En qué sentido? Nosotros ya sabemos que el tipo de cambio se va a depreciar. Ya lo sabemos, es una condición necesaria para que la UIP se pueda validar. La pregunta es, ¿qué tanto debe sobrereaccionar? ¿O de qué depende que la sobrereacción sea muy mesurada, muy limitada, o bien una sobrereacción pues muy excesiva? Sobrereacción va a haber, pero ¿cuánto va a sobrereaccionar? Eso es lo que nosotros vamos a empezar a analizar el día de hoy, bajo el título de magnitud de la sobrereacción del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar a analizar eso a partir de este momento. Esto lo voy a dejar, esto sí lo voy a borrar. Ahora sí voy a borrar todo esto. El gráfico lo voy a dejar porque eso sí nos va a servir. Fíjense que al final del día, jóvenes, mientras que termino de borrar acá, la sobrereacción ocurre porque tenemos macroprecios que tienen distinto grado de flexibilidad, digámoslo así, ¿verdad? O sea, si quisiéramos hacer un ranking de flexibilidad de macroprecios, de flexibilidad, ¿quién iría en el número 1? Más flexible, menos flexible de los 3 macroprecios relevantes en cada mercado. El tipo de cambio. El tipo de cambio iría primero, muy bien, muchachos. El tipo de cambio. ¿Y el número 2? La tasa de interés. Correcto, muy bien, jóvenes. Tasa de interés. Y obviamente el número 3 van a ser los precios. El problema es que como de todos, quien es más flexible de todos ellos es el tipo de cambio, prácticamente el tipo de cambio es el que tiende a sobrereaccionar para poder lograr el equilibrio general. O sea, digamos que entre los 3 tienen una tarea, hacer que toda la economía esté en equilibrio. Economía y matemática. ¿Sí? Entonces, entre los tres tienen esa tarea. El problema es que los precios son demasiado rígidos para que alcancen el equilibrio inmediatamente. Entonces, le pasan la tarea a la tasa de interés. La tasa de interés se mueve, pero al final del día, quien es más flexible y que permite alcanzar el equilibrio general es el tipo de cambio. Entonces, el tipo de cambio es el que tiene mayor varianza de todos y en consecuencia es el que tiende a sobrereaccionar ante shocks provenientes en este caso pues de masa monetaria, ¿verdad? Es un poco lo que está detrás de la sobrereacción, ¿verdad? Dado el ranking que tenemos de flexibilidad, estos que son más rígidos tienden a pasarle la tarea del equilibrio a los que son más flexibles. Entonces los que son más flexibles cargan con la tarea de su mercado más la de los otros mercados que se mueven lentamente. Por eso es que el tipo de cambio sobrereacciona, si quieren verlo así en términos muy simples y hasta coloquiales, ¿verdad? Pero eso estaría detrás de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Tienen más tarea que hacer que estos que están acá. Porque no solo tienen su mercado, sino que tienen los otros mercados que se mueven con mucho más lentitud. Bueno, entonces dijimos magnitud de la sobrereacción cambiaria. De la sobrereacción del tipo de cambio. Magnitud de la sobrereacción. ¿De qué depende que sobrereaccione esto que está en rojo o bien esto que tengo acá en rojo? Ambos sobrereaccionan, pero uno más que otro. Entonces queremos estudiar de qué depende uno o de qué depende el otro caso. Entonces para ello nos vamos a guiar en la ecuación número 4. Fíjense que la ecuación número 4 prácticamente no la discutimos acá, pero no es nada más que una combinación de LM con UIP. La voy a escribir, eso está en su paper, en el paper que les trasladamos, y la voy a apuntar por acá porque esa es la base para poder analizar la magnitud, ¿sí? Entonces tengo P menos M es igual a menos I por Y más lambda R del extranjero
más lambda teta E barra menos E. Se lo voy a verificar en el paper que está así, jóvenes, porque voy a partir de esa ecuación para poder hacer la derivación. Vamos a ver, P menos N igual a menos pi por Y más lambda R asterisco más lambda teta. Sí, ahí está. En su paper es la ecuación número 4. ¿Por qué utilizamos la ecuación número 4, Juan? Podríamos empezar por ahí para poder analizar, digamos, la magnitud de la sobrereacción. O sea, ¿por qué partimos de esta ecuación necesariamente? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos es una LM y una UIP. O sea, aquí lo que tenemos es la proyección Q, si se dan cuenta. Revisemos a ver si es cierto. No voy a hacer el álgebra, pero muy sencillo. Fíjense que podemos multiplicar ambos miembros de esta ecuación, de esta condición de equilibrio, con un signo menos. ¿Sí? Aquí lo podemos poner por menos 1, perdón. Entonces aquí tendría M menos P, miren. M menos P, la oferta de saldos reales. Aquí tendría la preferencia por liquidez. Cuando estoy multiplicando por menos 1, tendría phi por Y menos lambda R. O sea, es la preferencia por liquidez. Y en lugar de la tasa de interés interna, tengo la tasa de interés externa más la variación esperada. O sea, lo que tengo es la UIP. ¿Sí? Estoy sustituyendo el rendimiento de los activos locales por su contraparte del extranjero. Entonces tengo una UIP. En consecuencia, aquí lo que tengo es una LM más una UIP. En otras palabras, es el equilibrio en el sector nominal de la economía. Entonces podemos analizar el fenómeno de la sobrereacción, pues prácticamente con una LM y con una UIP, porque si se dan cuenta, jóvenes, algo muy importante, fue que cuando nosotros analizamos el mercado de bienes, prácticamente la sobrereacción ya había ocurrido. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Cuando pasé al mercado de bienes, ya había ocurrido la sobrereacción, ¿o no? Entonces, prácticamente basta con el equilibrio en el sector nominal para poder analizar el fenómeno de la sobrereacción. Por eso es que estoy utilizando la ecuación número 4. ¿Cómo lo vamos a medir? Fíjense que lo vamos a medir a través de este indicador, la derivada del tipo de cambio respecto de la masa. Eso sí, nosotros vamos a considerar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a considerar que el cambio en la masa, que un cambio infinitesimal en la masa, va a ser igual a un cambio en el tipo de cambio de largo plazo. Y esto va a ser igual a un cambio infinitesimal en los precios de largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? En términos generales, es que cualquier cambio en la masa se va a reflejar en la misma proporción en el tipo de cambio de largo plazo y en los precios de largo plazo. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, genero una inyección, ejemplo hipotético, de 5% en la masa, entonces el tipo de cambio se va a depreciar, ya lo sabemos. ¿En cuánto? En 5% también. ¿Sí? Y los precios van a subir. ¿En cuánto? En un 5% también. Entonces lo que nos está diciendo es que la magnitud de la variación en la masa se va a reflejar proporcionalmente en los valores de largo plazo del tipo de cambio y de los precios. Eso es lo que está detrás de esta ecuación. ¿Sí? De esa cuenta, jóvenes, este indicador que refleja la magnitud de la sobrereacción, pues aquí va a ser igual también. Fíjense que este indicador, que es cómo cambia cuando cambia el tipo de cambio el día de hoy ante un shock de la masa, pues es igual a derivar el tipo de cambio respecto al tipo de cambio de largo plazo e igual a derivar el tipo de cambio respecto a los precios de largo plazo.